Último minuto. Cómo mejorar las pensiones, cómo establecer mayor equidad territorial entre las distintas comunas, cómo pedir y establecer un mayor aporte de los sectores de mayores ingresos, cómo reducir las dietas parlamentarias y el número de parlamentarios, cómo establecer un seguro catastrófico de salud, bajar el precio de los medicamentos, estabilizar el precio de servicios públicos fundamentales, como el precio del metro, el precio de la electricidad, el precio de las taxas en las autopistas urbanas. Pero también planteamos como una medida adicional, y creo que muy importante, aumentar o establecer un ingreso mínimo de 350.000 pesos al mes para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa y que pertenezcan al 90% de los hogares más vulnerables. Tengo la alegría de afirmar hoy día que con el trabajo de la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social, vamos a enviar hoy día al Congreso un proyecto de ley que establece el salario mínimo de 350.000, el ingreso mínimo de 350.000 pesos. ¿Cómo funciona este ingreso mínimo? Todas las personas que tengan un ingreso inferior a los 350.000 pesos y por supuesto superior al salario mínimo, que son 301.000 pesos, van a recibir un aporte, una ayuda, un subsidio del Estado que les va a permitir que sus ingresos alcancen un mínimo de 350.000 pesos. Esto va a favorecer a todos los trabajadores con jornada completa y en forma proporcional a aquellos que tengan jornadas inferiores a una jornada completa, como hay algunos chilenos en la actualidad. Casi todos los beneficiarios de este subsidio del Estado trabajan en pequeñas y medianas empresas. Este es un beneficio que va a llegar al bolsillo y directamente a 540.000 trabajadores y trabajadoras chilenas y que va a tener un costo muy importante para el Estado, cerca de 190.000 millones de pesos en su primer año de aplicación. Creo que con esto estamos dando un nuevo impulso a una agenda social que ya prácticamente en su integridad o está en el Congreso para su aprobación o está en vías de implementación en el gobierno o ya está en plena aplicación, como la reducción de las tarifas del metro, de la electricidad y de los taxis. Y creo que con esto estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado con tanta fuerza y poder así hacer un esfuerzo extraordinario, el Estado de Chile, la sociedad chilena entera, para ayudar a aquellos chilenos que más lo necesitan y que también más lo merecen. Agradecemos las palabras del presidente de la República, quien a continuación, en compañía del ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones, la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward, firmarán el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Tras la firma de este proyecto de ley, volverá al podio presidencial. Tenemos una pregunta de los medios de comunicación. Su Excelencia, por favor, nombre y medio para la pregunta. Muchas gracias. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Iván Carvajal de CNN, pero a nombre de todos los periodistas de la Copucha. Hemos visto al gobierno defender y respaldar a carabineros, pero no hacer lo mismo con las víctimas de la violencia de los propios carabineros. No hemos visto estos días ningún ministro, por ejemplo, visitar a las víctimas de esta violencia. Hay una desigualdad de trato
por parte del gobierno en ambos casos? Y la segunda pregunta sobre reforma tributaria y este acuerdo al impuesto al patrimonio, una señal ya de entendimiento con la oposición. No hay ninguna diferencia. Igual como hemos visitado a los carabineros y carabineras que han sido heridos en confrontaciones, también algunos ministros, y yo también lo haré personalmente, vamos a visitar a civiles que han sido víctimas de la violencia durante estas últimas semanas. Y en esto quiero ser muy claro. El compromiso de nuestro gobierno, el compromiso de este presidente, con el respeto irrestricto, absoluto y total a los derechos humanos, en todo tiempo, lugar y circunstancia, es total. Por esa razón, cuando establecimos el estado de emergencia, el día 18 de octubre, para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana, para garantizar las libertades y los derechos de millones y millones de chilenos que estaban siendo vulnerados por grupos organizados que usaban la violencia sin ningún límite y sin ninguna moral, tomamos todas las providencias necesarias para asegurar el respeto a los derechos humanos. Y quiero recordarlas. En primer lugar, establecimos en forma clara que el respeto a las reglas en el uso de la fuerza, que habían sido aprobadas por nuestro gobierno y que habían sido puestas en conocimiento de toda la sociedad, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fueran respetadas. Esas reglas cumplen todos los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos. Tomamos contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para asegurarle y garantizarle toda la ayuda, toda la colaboración, toda la logística para que pudiera cumplir adecuadamente su labor. Yo personalmente hablé con los jefes de defensa en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región del Biobío, para hacerles ver la importancia de aplicar fielmente las reglas del uso de la fuerza. Fortalecimos la Defensoría Pública para que cada persona detenida tuviera lo antes posible un defensor público. Me reuní con el ministro de Justicia y con el ministro de Defensa para hacerles ver la importancia de extremar las precauciones durante un periodo de emergencia. Y finalmente, quiero establecer que el periodo de emergencia mantuvo intacto el Estado de Derecho, el funcionamiento de la Fiscalía, el funcionamiento de los tribunales de justicia. Además, personalmente invité a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas que enviara una misión, igual como lo hice con Human Rights Watch, que enviara una misión a Chile para observar. Y establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar. Ahora quiero decirlo con mucha claridad, con la misma fuerza con que vamos a investigar, perseguir, detener y sancionar a estos grupos criminales que han destruido no solamente propiedades tan importantes como el metro, como supermercados, como edificios públicos, establecimientos comerciales, sino que además han destruido, saqueado y vandalizado a miles y miles de pequeños y medianos empresarios. Y los vamos a llevar a la justicia con la misma fuerza y rigor. Cualquier exceso que se haya cometido, cualquier falta de respeto al protocolo de uso de la fuerza, cualquier uso excesivo de la fuerza también va a ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de justicia. Eso es lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Pero quiero decir también, a pesar que sé que este puede no ser el mejor momento, los carabineros y los miembros de las Fuerzas Armadas, que en cumplimiento de su deber constitucional, establecido en la propia Constitución y en el estado de excepción de emergencia, salieron a las calles de Chile durante 9 días. Lo hicieron para proteger a los chilenos, para proteger nuestras vidas, para proteger nuestra integridad física, para proteger nuestros bienes, para evitar que destruyeran patrimonio que con tanto esfuerzo habíamos construido todos los chilenos. Y por tanto no confundamos la labor de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de Chile, que dentro de la Constitución asumieron su deber y su responsabilidad, con el hecho de que algunos de sus miembros puedan haber cometido excesos, delitos, abusos o uso excesivo de la fuerza. Por eso, en esta materia, nuestro gobierno tiene una sola posición, la misma que ha tenido siempre y la misma que va a mantener siempre. Muchas gracias. Presidente, ¿y por la reforma tributaria?
Bien. Agradecemos de esta manera la cobertura. Las palabras del presidente Sebastián Piñera en este anuncio que hacía desde el Palacio de la Moneda junto a algunos de sus ministros en relación a uno de los anuncios que ya había hecho en su agenda social, que tiene que ver con este ingreso mínimo de 350.000 pesos, que son 50.000, 49.000 pesos. Pero perdón, más que vos ganas 300.000 pesos y el Estado te pone 50. Es una subvención. Es una subvención, pero también sujeta a los descuentos correspondientes. Claro. O sea, no es que reciban el líquido. No, porque eso es bruto. El monto bruto. Más los descuentos quedan 320 y tantos, creo, ¿no? No, pues 350 menos ahora, lo que se paga de... Más, o sea, finalmente termina siendo 320 y tantos. Claro, más o menos. Son 20.000 pesos líquidos más. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar acá? Porque siempre hay como una letra chica en esta historia que tiene que ver con las pymes, porque al final... Ok, dice todo ciudadano que no llegue finalmente a los 350.000, el Estado le va a poner. Sí. Pero ¿qué va a pasar entonces con las empresas? Porque uno dice, chuta, ¿podré pagar si el Estado me va a subsidiar para llegar a esos 350.000? Es que estos son anuncios que, claro, son... Uno puede ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo creo que los dos hay que considerarlo, efectivamente. Por una parte, son 50.000 pesos más de lo que actualmente es el ingreso mínimo. Claro. ¿Es suficiente? Evidentemente que no, ¿ya? Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y el propio presidente lo reconoce. En el fondo, una persona que gana 350.000 pesos brutos tampoco llega a fin de mes. Y ese es un tema que hay que hacerse cargo. Ahora, la línea de la pobreza. Lo que pasa, y también es cierto, que no es llegar y hacer anuncios respecto a aumentos salariales así como así. En el fondo hay que mantener el equilibrio, eso puede tener algunos efectos en términos macroeconómicos, inflación, en fin. Entonces, ¿a quién va dirigido? Principalmente a las empresas más pequeñas, debiera ser, que tienen menor capacidad de pago. Por eso siempre cuando hablamos de cómo hacer estas modificaciones, pensamos en esa gran cantidad, el gran porcentaje de empresas de este país que son medianas o pequeñas y que sí les va a significar un problema el que de un día para otro se cambien las condiciones en términos del salario mínimo, ¿no? Pero sí hay un tema de lo que decía, José, que es cómo esto no convertirlo en un incentivo perverso para grandes empresas u otras empresas que sí tienen una capacidad de pago mayor y que quizás dicen, bueno, no vamos a hacer el aumento nosotros, porque en el fondo vamos a tener al Estado subsidiando. Pero ahí Andrónico Luxis da una, perdona José, ahí Luxis cuando da una señal, al definir que nadie de sus trabajadores va a ganar menos de 500.000, y en algún momento alguien dijo que esa señal habría sido muy bien recibida por el resto de los empresarios. Se han sumado otros empresarios. Y se han sumado otros más. Sí, pero ahí también hay ciertas letras chicas, porque en el fondo, y también se ha planteado en esta discusión, claro, una cosa es que diga, a mis trabajadores no les voy a pagar menos de 500.000 pesos, pero lo que existe es mucho subcontratación. Claro. Nos vamos a asegurar que esos trabajadores subcontratados también tengan ese mínimo de 500.000 pesos. Y ahí Luxis marcó abiertamente la diferencia, porque dijo los trabajadores contratados directamente. Claro. Y hay un índice que entrega Libertad y Desarrollo, que es un instituto vinculado a la derecha, que plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas en Chile reciben el salario mínimo? Que es el que se va a ver afectado por esta reforma. Según cifras que entrega Libertad y Desarrollo del año 2018, son 664.000 personas. Por lo tanto, es un universo también bastante limitado de toda la masa trabajadora. Pero espérate, ¿qué quieres decir con eso? Que en realidad el esfuerzo que los que reciben el salario mínimo son pocos. Ya. Entonces no es tampoco... Y que por lo tanto es algo que el gobierno sí puede abordar. O sea, es una cantidad de personas manejables, ¿sí? No, claro. que podría haberse acercado a una suma mayor. Claro, que el impacto no es tan grande como podría ser. Eso es. O sea, el problema está en que el 70% de los trabajadores ganan menos de 550.000 pesos. Y ahí está el principal dificultad, porque a esa masa que podríamos calificar como una masa, yo no diría de clase media, pero de una clase que superó ligeramente la línea de la pobreza, evidentemente que nadie la ayuda y queda vulnerable. Oye, una cosa muy cortita. Ayer justo anuncia también el programa de apoyo a las pymes. Sí. A mí me parece que esto va mucho más dirigido hacia las pymes que hacia los grandes empresarios. Yo creo que los grandes empresarios deberán tener moral, ética, de decir, ¿sabéis qué? Prediquemos nosotros con el ejemplo. Bueno, pero se han sumado varios. Sí. Y lo otro, muy cortito, Andrea, que ganas de que también, porque él dice, cualquier persona que gane menos del sueldo mínimo. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que jubila con 180.000 pesos? ¿Se le irá a subsidiar para llegar al sueldo mínimo? ¿Es algo que la gente a lo mejor está esperando? Se le subieron los... Lo que pasa es que ellos subieron ya de de subir 20%.
a los que reciben la pensión solidaria, ¿no? Claro, pero eso es nada. Son 495.000 personas. O sea, son 20.000, 30.000 pesos más para personas que tienen ingresos de 100, 120.000 pesos. Entonces, dentro de las peticiones que se han planteado, la pensión no puede ser menos que un ingreso mínimo, que ya es muy bajo. Ese es un tema que también está dentro de la discusión y va a ser importante también lo que pase en términos de los empresarios y cómo vamos ajustando estas piezas para que haya finalmente un sentido de justicia social, porque tampoco se trata, y eso es bueno recalcarlo, ¿no? No se trata de caridad. No se trata aquí de que ya les vamos ahora sí, los vamos a ayudar y les vamos a dar... No, es que realmente se pague por el trabajo lo que corresponde y la gente sienta que está siendo compensada como corresponde. Bueno, eso va en camino de fortalecer la famosa justicia social que estamos todos esperando, Cote. Bueno, es que acaba Rodri acaba de hablar acerca de la clase media y creo que tenemos un concepto súper equivocado de lo que significa la clase media. Que nosotros creemos que la clase media... que están bien, que está todo tranquilo. La clase media en Chile es una clase pobre en cuotas. Es gente que no solamente está endeudada económicamente, sino que está endeudada con sus sentimientos, con sus hijos, que no puede despedirse de ellos, estar con ellos. Ayer veía una entrevista donde una mujer decía, mi hija dejó el colegio y yo no me di cuenta, porque tenía tanta pega que un día mi empleador me dijo, oye, ¿sabes qué hoy día tengo que hacer? Así que ándate para la casa. Y ella la fue a buscar al colegio y la hija no estaba y le dijeron que no iba hace rato al colegio. Creo que tenemos que tratar a la clase media de manera distinta, con un lenguaje mucho más cercano, porque es la clase que se ha visto más damnificada en esto. Gente que está pagando deudas acogotadas, gente que no quiere las cosas gratis, gente que quiere pagar, pero que también necesita lugares dignos donde asistir en educación, en salud y también digo dignidad en cuanto a la alimentación. Estaba revisando qué es lo que se alcanza a comprar una familia llamada de clase media. Son solo alimentos, fideos, arroz. Entonces después hablamos de que vivamos sano, hagamos deporte. Y en las poblaciones no hay dónde hacerlo y en el refrigerador no cabe lugar para ensaladas. Entonces creo que desde ahí hay que comenzar a cambiar el lenguaje para comenzar a cambiar la realidad. Interesante. Tú sabes que alguien decía, no sé si lo dijeron acá, que para muchas familias el desayuno es básicamente un té con un pan. Claro, o sea que esa era la alimentación. Lo dijo Sandón acá, tienes razón. Sí. Habló de que el desayuno de la gran mayoría de los chilenos se reducía a eso. Y hablamos de lo que significan los índices de obesidad infantil. Lo dijo desde la OMS. Sí, decía que no comía porque tomaba. En realidad hizo una especificación bien clara. Mira, yo tomando las palabras de la Cote, qué bueno, Cote, lo que dijiste. Porque también yo le preguntaba hace un rato a la Andrea, ¿cómo se mide la pobreza? Porque el presidente también mencionaba los índices de pobreza. Los campamentos siguen creciendo, la clase media es súper frágil y además no pueden postular, por ejemplo, muchas veces a las becas por esta como sensación de que ganan, ya están. Entonces es bonito la reflexión que tú haces, pero es una reflexión que tiene que ser para todos. Es que a veces me pasa, Andrea y Rodrigo, que ustedes van manejando mal los datos, que a veces me parece que esos datos no tienen nada que ver con la realidad. No, entonces uno termina preguntándose, ¿de dónde salen los datos? Es que ahí está el trasfondo de esto, porque finalmente lo que nosotros siempre escuchamos y llevamos años escuchando es que desde el punto de vista macroeconómico, de las cifras, de los números, el país estaba muy bien, que éramos este oasis, que lo dijo el presidente aquí mismo, dentro de la región. Y claro, efectivamente uno dice, bueno, sí, hemos tenido estabilidad, hemos tenido crecimiento, pero eso tiene que reflejarse en la calidad de vida de las personas. Y cuando tú tienes una clase que no está bajo la línea de la pobreza según las cifras, pero que está vulnerable y frente a cualquier acontecimiento tiene el riesgo de volver a la pobreza, que es el temor con el que vive la gran mayoría de los chilenos. Una enfermedad, vuelves a esa situación. Perdiste el trabajo, vuelves a esa situación. Las deudas, en fin, es una sociedad que no puede vivir tranquila. ¿Y sabes no puede? ¿Y sabes qué? Yo encuentro que, esto lo digo a título súper personal, pero ampararse siempre en la cifra de que 8 millones de chilenos pasaron de la pobreza a la clase media, siempre nos vamos a la cifra de los últimos 30 años. Yo creo que nosotros también tenemos que ir mirando al futuro. Y otra cosa, gran parte de estos chilenos que pasaron a la clase media, el 70% hoy día de los chilenos están endeudados. Se les entregó tarjetas de crédito porque no pueden vivir.